Martes 31 del tiempo ordinario, 5 de noviembre de 2019. ¿Qué diferencia hay entre una persona que persevera toda su vida en santidad y alguien que simplemente en el último momento se arrepiente de lo que ha hecho y le pide perdón a Dios y alcanza la salvación? ¿Qué sentido tiene perseverar haciendo obras buenas o correspondiendo a los dones de Dios si en definitiva Dios siempre nos va a perdonar? ¿Quieres saber la diferencia? Te invito a escuchar la lectura y el comentario a la primera lectura del día de hoy. Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo. Te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. En el conjunto de su enseñanza, San Pablo subraya en esta carta a los romanos que no hay realmente una diferencia en la esencia entre las personas que viven toda una vida de santidad y aquellos que sinceramente se arrepienten de sus pecados, puesto que todos estamos abiertos a la obra de la misericordia en nosotros, a la obra de la gracia de Dios. Y así, por ejemplo, en el capítulo anterior que comentábamos en el día de ayer, San Pablo reflexiona que aun cuando el pueblo de Israel u otras personas hayan rechazado la gracia de Dios siendo rebeldes, Dios puede perdonarlos, Dios puede redimirlos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué perseverar en una vida de tantos años, esforzándonos por portarnos bien, si al fin y al cabo Dios nos perdona y al final de nuestra vida nos lleva al cielo? La gran diferencia la vemos después en esto que subraya San Pablo. Sí que hay una diferencia entre una persona que le decide decir sí a la gracia de Dios y una persona que rechaza la gracia de Dios, sobre todo porque una persona que vive según la respuesta a ese llamado de Dios tiene una vida más llena de experiencias de amor, de solidaridad, de generosidad, deja huella positiva en los demás. Todo ese panorama que él nos describe y que propone a la iglesia de Roma. San Pablo nos está invitando a darnos cuenta que Dios nos está formando, nos está capacitando para ser corredentores con Él, para participar en su obra de salvación. Así que cada vez que tú te acercas a la Santa Misa, te acercas a la palabra de Dios o a los sacramentos, cada vez que celebras esa cercanía de Dios contigo, esa nueva alianza eterna, lo que estás permitiendo es que Dios te haga capaz de hacer sus mismas obras. Dios te está incluyendo en esa gran misión. Por eso, hermanos, necesitamos tomar en serio este llamado y corresponder a las bendiciones y no vivir con negligencia, como dice el apóstol San Pablo. Si está en tus capacidades poder enseñar a otros, hazlo. Si está en tus capacidades la oportunidad de servir, de poder
hacer bien tu trabajo profesional o cumplir bien con tus deberes familiares. Todas esas son respuestas a los dones de Dios que sin duda te darán frutos de felicidad, frutos de satisfacción, de alegría, cuando lo haces movido por ese sincero espíritu, cuando te permites ser feliz como Dios es feliz. Esa es la importancia, esa es la diferencia entre quienes aceptan los dones de Dios y quienes no los aceptan. Es que al final es como lo que dice el Evangelio. Dios te invita a una fiesta, a un banquete, a una alegría. Sirviendo al Señor, no tengas mentalidad de esclava o de esclavo pensando que le estás haciendo un favor a Dios. Dios te está compartiendo de la alegría que Él tiene, sanando, ayudando, enseñando, instruyendo, vistiendo al desnudo, socorriendo al que está triste o desconsolado. Esa es la felicidad que Dios tiene y Dios te la comparte, esa alegría. Así que entra en la alegría del Señor. Sé corredentor con Él, súmate a esta obra de salvación como miembro activo de la Iglesia, cuerpo de Cristo, que sigue sanando y que sigue salvando hasta el día de hoy. Amén. Y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio María Culiacán. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube Hacia una Fe Madura, en la página de Facebook Fe y Amor Católico, también en la cuenta de Instagram Padre Montijo. Puedes ver estas publicaciones o suscribirte al número de WhatsApp 6672364271 para recibir estos mensajes diariamente. Que con la palabra de Dios el Señor te acompañe y tengas un día lleno de bendiciones.